Hey, 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 tururún, hey, 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 tururún. ¿Qué onda, protectores? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguirle con la segunda parte de los niveles de poder. Lo voy a intentar acercar un poco, voy a hacer un poco de zoom a esto, que aunque no se ve para nada el texto, igual se ve un poquito mejor las imágenes, así que vamos a empezarle desde ahí. Bien, pues vamos a seguir, nos habíamos quedado exactamente en este punto en el video anterior. Bien, el siguiente Adendei es Nanook. Nanook no es un Adendei cósmico, sin embargo en el lore, en el poco lore que viene, que sale en las novelas de El Ermitaño, habla que Nanook ha estado durante muchísimo tiempo esculpiendo la Sikukos, que es como esfera de hielo, no sé si hasta se le puede decir como un trono de hielo, que podemos observar en la carta de Consejo de Hielo. O sea, básicamente esa esfera la ha estado esculpiendo Nanook. Sin embargo, me parece que la ha estado esculpiendo a partir del cuerpo de Boras. Una vez que se sacrificó Boras en los antaños albores de la historia, pues después de mucho tiempo Nanook ha estado utilizando su cuerpo, ha estado utilizando el poder que tiene él mismo para intentar moldear esa energía restante que quedó de Boras y esculpir esta esfera, esta Sikukos, que le da el poder al Consejo de Hielo. De hecho, si pueden leer parte de la novela del retorno del ermitaño, también van a observar que hay una parte donde se reúnen varios de los Adendeis para ver quién va a quedar a cargo del Consejo de Hielo. Y esta esfera empieza a aventar como energía acá mística, bien adendística, y elige a Tekei. De hecho, hay una carta en el que la descripción o en el texto, que es parte del lore, no de los efectos, sino el texto que viene abajo, dice que Tekei no quería tomar esa responsabilidad, ese deber hacia con el Consejo de Hielo. Una de las razones por las que Nanook se une a Saikan es porque precisamente lleva tanto tiempo esculpiendo esta esfera, pero no se le otorga el poder. No es elegido para poder comandar el Consejo de Hielo. Yo en lo personal, si la esfera es muy sabia, creo que ya había interpretado el por qué no había que darle ese poder a Nanook, porque a final de cuentas Nanook, por esa frustración, se va por parte de Saikan. Entonces, yo lo pondría tal vez en una A. Sin embargo, por irse con Saikan ya pierden puntos para mí. Es que a final de cuentas Nanook solo ha estado esculpiendo el Sikukos. No es como que tenga un poder como para combatir, sino que es un escultor tal cual. Puede dominar esa energía y concentrarla en un solo punto. Vamos a ponerlo en el A. En el A considero, digo, no conozco mucho del lore de la Sikukos, entonces no sabemos qué tan fuerte es o qué tanta energía de Boras almacena. Sabemos que elige al siguiente protector o el encargado del Consejo de Hielo, pero más allá de eso, pues no sabemos realmente qué es lo que hace. El siguiente es Navi de Quack. Navi de Quack realmente no tiene un lore específico dentro de lo que respecta al universo de Odem. Serge, que es parte también del equipo de Codem, aunque en este momento no está tan presente, nos cuenta, porque están preguntando cuál es su carta favorita, nos cuenta que Navi de Quack representa a un pato o a un ganso. La verdad, ahí disculpen si le hierro, no recuerdo exactamente, pero nos cuenta que él tenía un ganso o un pato, uno de esos dos, como mascota y que lo acompañó durante varios años y pues obviamente con el pasar de los años pues falleció. Entonces como una alegoría, una representación, no recuerdo esa palabra, pero para representar a esa compañía, se hizo esta carta de Navi de Quack. De hecho, por eso tiene la aureola en la parte de arriba de su cabecita. Y pues es una de las cartas cósmicas, más queridas al principio del juego. Y pues espero que con esta historia de la razón de la carta sea aún más querida y coleccionada. Entonces, por el simple hecho de haber sido algo que representa tanto poder en la realidad, lo vamos a dejar aquí de manera simbólica. Y pues bueno, qué bonito patito. Bien, vámonos con Neiwa. No sé si se pronuncie Neiwa o Naiwa tal cual, porque pues se escribe Naiwa. Este pequeño tlacuache que espero lo podamos ver en más cartas, en otras expansiones, porque uno de mis animales favoritos son los tlacuaches. Naiwa es un guardián de las entradas al plano morfeico.
Es un Adendei pírico. Y de hecho en esta carta, tal cual su descripción dice, incluso las puertas del sueño necesitan un guardián. Entonces todos los Adendeis que entren dentro del plano morfeico ya son Adendeis bastante poderosos, porque hasta donde tengo entendido no todos los Adendeis pueden entrar dentro de ese plano. Un claro ejemplo es Saikan, que estuvo investigando durante mucho tiempo y ahorita vamos a llegar a con él, pero estuvo investigando, haciendo pruebas mucho tiempo hasta que pudo acceder al plano morfeico y fue donde encontró a los equinos. Y como dice Alan en uno de los shorts que acaban de subir en las redes sociales de YouTube y de Instagram, yo ahí tenía una pequeña confusión. Parece ser que el plano morfeico no es solo lo que contiene a los sueños, sino es un plano que absorbe o que contiene, va conteniendo todas las emociones en general de los seres sintientes y pensantes, en este caso los humanos, y al haber tantos humanos, entonces se concentraron demasiadas emociones y sentimientos dentro del plano morfeico, lo que generó la creación de los equinos, porque cada equino representa uno de esas emociones, pero negativas, en una alta concentración. Desde envidia, celos, enojos, guerras, todo eso le dio vida a esos equinos. Entonces, pues es un guardián de ese plano. Lo vamos a poner directamente donde merece estar, que es aquí. En batalla, la verdad, no sé qué tan bien se maneje, pero al ser un guardián de plano morfeico, creo que tiene bastante poder. Vámonos con el siguiente. En lo personal, uno de mis favoritos es Nephthys. Nephthys es un guardián oceánico. Entonces Nephthys estuvo en la guerra abisal, peleó contra los abisales. Sin embargo, en la descripción que tiene esta carta en específico, dice que a pesar de haber peleado bastante bien, perdió la batalla contra los abisales. No sé si solo fue una batalla, porque tenemos entendido que ganaron la guerra. A final de cuentas, los abisales fueron encerrados. Yo lo pondría en el A también aquí, porque para mí la mayoría de los guardianes oceánicos, con el hecho de haber combatido contra los abisales y haberlos podido encerrar, quiere decir que tienen bastante poder. Además, tanto en el lore que vamos viendo en las cartas como con las habilidades, parece que Nephthys, además de ser energía átlica, tiene una gran sabiduría y un gran poder en cuanto a la protección y curación de sus aliados. Muchas de sus cartas o curan o protegen. Aquí viene una carta nueva en la estructura de Ojos del Océano que protege a 2 Adendeis. Entonces me parece que tiene ese poder suficiente como para estar dando soporte a sus aliados y poderlos mantener con vida en la batalla. Tal vez por eso, tal vez esa fue una de las razones por las que los guardianes oceánicos ganaron las guerras abisales. Así que lo vamos a dejar aquí en el A. De este lado tenemos a otro abisal. Es uno de los abisales más abandonaditos. Se llama Noct, abismo pétreo. Es como un cangrejo y es lítico. Entonces es uno de los pocos abisales líticos. La mayoría de los abisales se concentran en átlicos y ferales, pero porque es Shug y Yogg. Pero también tenemos por ahí de repente algunos otros abisales con energías diferentes, como Urag, que es pírico, y en este caso pues Anoct, que es lítico. Entonces tienen diferentes controles de sus energías, de sus entornos. En un conjunto los abisales son bastante fuertes por eso, porque es una mezcla de diferentes controles de energías. No conocemos mucho de él. Por ser un abisal ya lo pondría fuerte. Sin embargo, pues tanto no conocemos sus habilidades dentro de lo que es el juego. Su habilidad no es tan fuerte. Tal vez sea un abisal que puede utilizar a conveniencia lo que es el control de los Rods o de los Ixim, por la habilidad que ahí tiene. Por el hecho de ser abisal, yo ya le doy pues un poder más o menos ahí medio. Sin embargo, no es un abisal que salga tan recurrente en las cartas. Entonces ahí sí nos hace falta un poquito más de información. Lo vamos a dejar en este tercer puesto. Oset es uno de esos Adendeis que no necesita demasiada presentación. Me parece que es uno de los Adendeis que se quedan del lado de Shillan en la Guerra Roja, porque este Adendei se nos presenta en esta expansión. Y el control, o sea, tener el control de las energías para poder curar a tus aliados en la batalla es bastante importante, pues este tipo de Adendeis van siempre a proteger a sus aliados y es una de las cosas que más me gusta. Entonces vamos a dejarlo probablemente en una B o C. No sé qué tan fuerte sea de todos modos.
Sin embargo, no es tan débil por lo mismo de sus habilidades de curación. Vamos a dejarlo en una B. Sí, también estamos aquí colocando a Morks, entonces vamos a acompañarlo de Osset. Bien, vamos a continuar con Ozom. Ozom no es como que tenga tampoco un lore muy extenso, sin embargo, en uno de los cómics, casi al final, sale representado junto con su vínculo, y Shilan está mencionando que están intentando reclutar a los Adendeis o pues volviéndolos a reunir. Lo que sucede es que no sé si están intentando reunir a los Adendeis del lado de Shilan o está del lado de Saikan y le está ayudando a reunir a Adendeis. Tengo entendido que porque Saikan es el que va reclutando a todos sus aliados, entonces Ozom no entraría ahí porque no utilizó en ningún momento a Ozom, ni siquiera lo he visto en alguna otra carta. Entonces me parece que Ozom es parte del grupo pues de Shilan, de los defensores de esta guerra. Ya con el simple hecho de que en el cómic se vea que está vinculado con un soldado o con una persona, eso le incrementa el poder, porque los Adendeis vinculados con un ser humano capaz de poder establecer ese vínculo, potencian sus habilidades y sus poderes el uno al otro. Entonces este lo podría poner tal vez en una B, porque no sabemos cuál fue su papel primordial dentro de la guerra. Si estuvo reclutando, o al menos eso es lo que dice Shilan, parece ser que estuvo reclutando a los Adendeis. Creo que es un Adendei bastante poderoso, sobre todo por su energía pírica y porque en sus cartas en la mayoría juega con esa habilidad de estar quemando a sus aliados. Puede ser que lo pudiéramos subir uno más, sin embargo creo que aquí en la posición A está lleno de guardianes, protectores del árbol, Adendeis que pelearon en la guerra abisal, entonces puede ser que lo dejemos aquí. Vamos a dejarlo aquí, es un Adendei fuerte a mi consideración, que puede dar una batalla bastante interesante, bastante importante, y lo vamos a dejar en esta posición. Pyrodon es un Adendei cósmico, así que directamente nos vamos hasta acá arriba. Me parece que un chacalote, no recuerdo el nombre del animal, pero que controla la energía casi primordial pírica. En los artes en los que lo alcanzamos a ver, parece ser que está enorme, gigante, parece ser que tiene volcanes encima de lo que es su cuerpo. Igual que los otros Adendeis cósmicos, no sabemos cuánto tiempo lleva existiendo este Adendei en el mundo. Y al menos en esta carta, en su texto descriptivo, dice: en las corrientes del misterio una llama acústica se alza y con su fuego el mundo se templa. Algo que me genera una duda es si Pyrodon directamente no le importó o no quiso pelear en las guerras abisales, así como Kuron, o si directamente tengan alguna rencilla o alguna guerra entre Kuron y Pyrodon también, porque puede ocurrir. Pero como lo vemos en el mar, entonces pudo haber estado presente o solo observando las guerras abisales. Sin embargo, como tiene un título de cósmico y ya tiene demasiado tiempo existiendo y acumulando esa energía y ese poder, directamente lo mandamos hasta el primer puesto. Rasbel es una Adendei titán, o sea, estuvo en la época de los dinosaurios. Sin embargo, en una de sus cartas parece ser que el otro, uno de los protectores también primordiales, un protector que está desde los principios de la existencia del mundo, en la época de los dinosaurios, el otro pudo establecer un vínculo con Rasbel. No sabemos si es el primer vínculo en toda la historia de Odem, porque también existen otros protectores como los Nirge. Los Nirge me parece ser que también vienen desde aquellas épocas. Ahí sí desconozco un poco porque tampoco tenemos mucho lore de ellos, pero al menos tenemos una idea de que provienen de esas partes donde la vegetación lo domina todo, porque parece ser que son protectores hechos de la misma naturaleza, como si fueran Ixim que ascendieron en este plano de conciencia y pudieron ser sintientes y conscientes de ellos mismos para poder hacer algo dentro de su entorno. Entonces Rasbel es una Adendei titán, estableció ese vínculo con el otro. También puede ser que el otro tenga demasiado poder, porque lo hemos visto vinculado con Draxes. Entonces ahí me hace falta lore para poder explicar, para poder saber y entender qué es el otro. Directamente como forma un vínculo parecido al de Draxes con el otro. Lo vamos a dejar en la B. Vamos con Retis. Retis es un espinosaurio, pero
Pero Retis, a lo largo de las diferentes cartas que existen, nos muestra que tiene un dominio del combate en diferentes aspectos. Podemos encontrar a esta carta de Retis, que es la más famosa, que es Retis Superficie. También encontramos a Retis Sumergido y también encontramos a Retis Mimesis Atlica. Esa es una de las cartas que sí me extraña un poco, porque Retis, su energía original es lítica, sin embargo en Mimesis la encontramos como Atlico. Pero si existe una constante, es que parece ser que Retis tiene la habilidad de poder absorber energía de otros Adendeis y utilizarlas a su favor. Si lo tomamos en esta carta, que es la carta más conocida, su jugabilidad es que tomas tres cartas y uno de los ataques de esos Adendeis, de esas cartas que estás tomando, son con las que haces daño. Por otro lado, Mimesis Atlica lo que hace es copiar la habilidad de un Adendei que ya está extinto. Entonces, si lo intentamos ahí como comparar, básicamente lo mismo. En uno utiliza el poder de otros Adendeis para poder hacer daño, y en el otro efecto utiliza el poder de los Adendeis para copiarlo hacia sí mismo. Entonces, desde ahí yo lo pondría en una B, porque a pesar de que tiene esa habilidad, ese poder, tampoco tenemos ni lore de Retis, ni tenemos conocimiento de que haya peleado en alguna batalla importante donde se hayan podido nivelar, comparar esos poderes que tienen entre los Adendeis. Tal vez si hubiera peleado mínimamente con alguno de los abisales, o estuviéramos viendo alguna carta donde podemos ver que Retis está peleando con otro Adendei, lo podríamos comparar. No quito que tenga unas habilidades muy importantes, pero un punto muy importante es que tal vez Retis depende de esos poderes, de esas habilidades de copiar a otros, porque una vez se queda sin esas habilidades, sin esa capacidad de utilizar el poder de otros Adendeis, es probable que no sea tan fuerte como otros Adendeis en combate. Así que vamos a dejarlo en esta posición, en esta tercera posición. Es una posición bastante buena, sin embargo no lo puedo comparar con los Adendeis que están en la escala superior, en la escala que está arriba de ellos. Vámonos con Rimir. Rimir directamente es uno de los Adendeis que tienen mucho poder, es un guardián del océano, y con eso ya lo manda directamente a la A. ¿Por qué? Porque estuvo en la guerra abisal, fue de los Adendeis que pelearon contra los abisales, a tal grado que tenemos una carta que se llama Yogg versus Rimir. Podemos ver a Rimir peleando en medio del océano en una tormenta contra el poder inmenso de Yogg, y aún así no da un paso hacia atrás. Además, este Adendei, aparte de que puede controlar la energía cháctica y con eso las tormentas y la electricidad, sus habilidades de poder proteger a sus aliados no dependen de la curación, sino de él recibir el daño de los enemigos. Es básicamente como si fuera un tanque en otros juegos. Eso lo hace un Adendei que pelea en la línea principal, siempre al frente, siempre en los primeros cachetadones. Entonces, para mí es un Adendei que vale la pena dejarlo en esta segunda posición. Riptor es de esos Adendeis que no tenemos tampoco lore, pertenecen a la época de los titanes, de los dinosaurios, y sus habilidades normalmente están, aunque ligadas a su energía cháctica, le permiten anular de cierta manera o proteger de cierta manera las habilidades de sus compañeros Adendeis. Sin embargo, como no sabemos qué tan poderoso es ni qué tan fuerte es peleando, o si solamente es muy rápido, lo vamos a dejar en la D junto con los otros Adendeis que tienen bastante limitado su poder en base a lo que podemos ver en la historia, en sus cartas y en sus habilidades. Ahora sí se viene lo buenardo. Estamos llegando con uno de los abisales más poderosos de todos, los dos principales abisales en toda la colección de Codem, que es Shugg. Shugg realmente no tenemos tampoco un lore del cual poder exprimir toda esa historia de poder. Entonces, basándonos en eso, basándonos en su energía feral, Shugg básicamente es un abisal extremadamente salvaje. Es un abisal que lo que quiere es destruir a como dé lugar. Probablemente sea la representación del caos y la destrucción en una Adendei abisal. Además de que al menos una de sus cartas nos hace alusión de que
su poder va un poco más allá. Hay una carta que dice que si es protegida no puede ser atacada. Entonces, si tú proteges a ese Shug de efectos, inmediatamente se vuelve intarjeteable. Lo que nos hace pensar que tal vez en el lore, en la historia de Shug como tal, tiene una habilidad para prácticamente volverse inmortal en algún momento. Es probable que también eso haya ayudado a que Nephthys haya quedado ciega. Entonces lo vamos a poner en la segunda posición junto con los Guardianes del Océano, porque a pesar de que fueron derrotados, de todos modos son una fuerza casi imparable de destrucción. Ahora, vámonos con Tarus. Tarus. ¿En dónde ponemos a Tarus? Hay algo bastante importante y bastante curioso que me hace pensar qué tanto poder tiene Tarus y si puede llegar a ser considerado en algún momento un Adendei cósmico. ¿Por qué? En la descripción de esta carta dice: conciliador de la paz entre el frío y el calor. Eso es lo que dice esa carta. Sin embargo, en una de las cartas del mazo estructura de Ojos del Océano que está por llegar, dice lo siguiente: ni las llamas abrasadoras de Pyradon ni el hielo eterno de Curon prevalecerán, solo Tarus y el balance. Ok, analicemos ese texto. ¿Qué tanto poder debe de tener un Adendei para enfrentarse no a uno, sino a dos cósmicos? A Tarus, en la mayoría de sus cartas, lo representan como un equilibrador que mantiene el equilibrio, pero la mayoría de las ocasiones son de esas dos energías. Mantiene el equilibrio gélido y mantiene el equilibrio pírico. Pero para que directamente diga tal cual, ni las llamas de Pyradon ni el hielo de Curon van a prevalecer, yo no sé ustedes, pero eso me hace colocarlo aquí directamente. Y con esto colocamos al primer Adendei que no tiene un título de cósmico directamente en la primera posición junto con los demás cósmicos. Nos falta lore, nos falta contexto, pero para poder tener el atrevimiento de decir eso, directamente yo considero que tiene demasiado poder, así que lo vamos a poner en la primera posición. Bien, vamos a continuar con Tekei. A Tekei lo vamos a agarrar por aquí y lo vamos primeramente a soltar, yo creo que aquí, en la B. ¿Por qué? Tekei es parte de esos Adendeis que conforman el Consejo de Hielo. Entonces, pues lo que viene siendo la esfera esta de hielo, lo elige como el guardián del consejo. Aquí el problema es que Tekei no quería hacerse cargo de esa situación. De hecho, en la carta de Tekei Responsabilidad, en su texto, en su descripción dice: contrario a los deseos de Tekei, fue elegido líder del antiguo Consejo de Hielo. Eso le da bastante poder porque fue elegido básicamente por la energía primordial de Boras, además de que por las habilidades de las cartas, Tekei tiene el poder de hacer que sus aliados no mueran. No sé si sea que los hace inmortales así como tal, o no los deja morir en un combate. Si es lo segundo, de todos modos ya lo hace muy fuerte. Aquí yo creo que solo por eso lo saltaría un lugar para dejarlo en esta posición, porque en una batalla, en una batalla muy importante, sería la diferencia entre posiblemente ganar o perder una guerra. Si bien aquí lo que hizo al abandonar al Consejo de Hielo pudo haber desembocado que Saikan haya ganado el combate, o la guerra en este caso, pues ahí sí ya queda un poco a ver cómo cada uno de nosotros los protectores pues lo vemos directamente como a través de su historia. Pero al menos el poder que sostiene con esas habilidades ya lo hace bastante poderoso. Vámonos con el siguiente, es Thers. Thers es un Adendei demótico. Solo por ser Adendei demótico lo voy a colocar en la posición B, en el tercer escalón. Sus habilidades la verdad es que están bastante interesantes si ligamos sus habilidades a un posible lore que tenga, porque pues Thers es de la era titánica de los dinosaurios, así que no tenemos mucho lore del cual poder escarbar. Pero si nos vamos más o menos ahí por sus habilidades, es de los pocos dinosaurios que tienen la capacidad de poder controlar la realidad misma. No lo he visto en cartas donde se vea un combate junto con otros titanes. No sé cuál sea el papel que desarrolló en esta era titánica de los dinosaurios, o si solo fue un Adendei que tenía esos poderes, esas habilidades durante ese tiempo de la historia de Odem.
Bien, nos vamos ahora con Turix. Turix es también de la época titánica, es una libélula gigante de hielo. Si bien sabemos que por poder o habilidad los gélidos o tienen la habilidad de controlar a sus enemigos, de congelarlos básicamente, o hasta cierto punto darse más velocidad o la facilidad de pelear contra esos Adendeis congelados, entonces pues vamos a colocarlo en probablemente este lado. Igual es uno de los Adendeis que, como los otros que están en este mismo escalón, tienen unas habilidades interesantes, pero no tenemos mucho lore. No sabemos cómo se puede desarrollar una batalla entre Turix y un Adendei más grande. Si nos basamos en sus estadísticas, es más un Adendei de soporte en batallas para otros Adendeis, tal cuales que sí sirvan para combatir de primera línea, los que resisten los golpes, los que hacen mucho daño, tienen mucho poder al momento de estar atacando. Entonces lo vamos a dejar aquí, es un bichito bonito, helado, espero que lo podamos estar viendo en alguna otra carta. Si mal no recuerdo, hay una de hecho que es Turix contra Chapalab. Eso probablemente, si lo tomamos como parte del lore canónico, lo pueda colocar un escalón más arriba. Porque Turix se estaría enfrentando contra el gusanote que te quita tus habilidades, que te inhabilita tus habilidades si te logra llegar a golpear. Así que no sabemos por qué se hizo esa batalla, tal vez por territorio, tal vez porque Chapalab iba ahí de chismoso, viendo qué lugar invadía y Turix solo estaba defendiendo, eso sí no lo podemos saber, pero si nos basamos en eso, lo podemos escalar un peldaño más en este nivel, en esta nivelación de poderes, por el simple hecho de haberse enfrentado a Chapalab. Ahora nos vamos con Tsun. Tsun es el mensajero de los dioses. Siempre lo he tomado de esa manera. Tsun es como un mensajero, siempre viajando muy rápido entre los lugares. Es de raíces místicas, entonces es probable que nos esté acompañando no desde los albores de la humanidad, sino ya cuando comenzó su desarrollo más exponencial, que fue donde Saikan también ya no empezó a estar de acuerdo con todo esto, hasta que se desembocó la Guerra Roja. Entonces yo lo colocaría tal vez en esta tercera posición. Además, sus habilidades, si las tomamos como parte del lore, hace que pueda atacar o moverse o escapar incluso sin ninguna penalización. O sea, si algo lo intenta detener, como algún Adendei gélido, sus habilidades le permiten seguirse moviendo sin verse afectados por estos ataques, por estas habilidades o efectos gélidos. Además, es un Adendei cháctico, lo que lo hace naturalmente muy rápido, muy veloz y muy ágil. Así que yo creo que esta tercera posición estaría muy bien adecuada para Tsun. Además, no me van a negar, es uno de los Adendeis más bonitos. Me encantan los colibríes y nada más porque quiero ser objetivo, sino solo por el hecho de que se ve bonito, lo subiría un escalón más. Lo vamos a dejar ahí. Ulmor es otro de los Adendeis que ya tienen un vínculo, en este caso con Karin. Karin estableció un vínculo con Ulmor, por lo cual eso ya los hace más poderosos a los dos, como a Karin por protectora y a Ulmor en Adendei. Entonces, según yo, si no me falla, Ulmor debe de ser también parte de los guardianes oceánicos. Recuerdo haberlo visto por ahí o en alguna de las artes de las cartas. Si me estoy equivocando ahí, déjenlo en los comentarios, regáñenme. Pero ya saben que por el simple hecho de ser un guardián oceánico y haber peleado con los abisales, lo dejamos en esta posición. Obviamente, en base a lo que más o menos interpretamos de la historia del universo de Odem, si Ulmor llegó a pelear contra los abisales, no fue en esta era contemporánea. Karin todavía no existía, pero ya en estas épocas actuales de lo que respecta a la Guerra Roja, después de la Guerra Roja, que es lo que vamos a estar viendo en Flores y Tumbas, entonces Ulmor logró un vínculo con Karin. Aquí tenemos otro bichito que casi no lo he visto. Este sí no lo he visto en partidas. Tiene una muy buena habilidad la carta, pero bueno, eso es aparte. Ungan es un escarabajo. Parece ser que es contemporáneo porque pertenece a la expansión de Guerra Roja. No tiene nada que nos represente que haya sido de otra época, así como probablemente Kepir. Su habilidad es bastante interesante si hablamos de la carta, porque tiene el poder gélido de controlar ese movimiento, esos ataques de los rivales. Entonces no lo vamos a dejar tan abajo, lo vamos a dejar en esta posición junto con Turix. Urag es otro de esos Adendeis abisales.
Urag es un abisal que controla la energía pírica. Aquí es donde nos encontramos esa diversidad que tienen algunos de los abisales. Faltaría otro poco más de lore de esas guerras abisales que me hacen bastante falta. Les voy a escribir un fanfic, yo creo, ahí para intentarles dar la explicación. Porque la verdad es que sí me interesa saber qué es lo que pasó en las guerras abisales, cuándo pasó, por qué pasó, en qué momento pasó, en dónde pasó. Y bueno, pues a final de cuentas todo nos lleva al mismo resultado, que una vez que Saikan reclutó a los Adendeis para unir fuerzas y controlar a la humanidad, pues fue con Makua a liberar a estos abisales. Ya casi por terminar tenemos a Birste. A Birste directamente lo voy a poner en la C. Es un titán, es parte de esos Adendeis de la época de los dinosaurios. Tiene unas habilidades bastante interesantes, sobre todo porque es átlico, pero la mayoría de los átlicos, al menos tomando en cuenta a los titanes, parece ser que son más de apoyo que de combate. Lo vamos a dejar en la C, no se me hace tan poderoso como otros Adendeis que hemos visto, pero tampoco tan débil como otros que están en el escalón más abajo, así que ahí lo vamos a dejar. Ok, estamos llegando a unos Adendeis bastante interesantes. Aquí están los equinos del plano morfeico. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, pues el plano morfeico no es solo esa área donde están los sueños, como yo lo había pensado al inicio, sino que es el lugar donde se acumulan todas las emociones, sensaciones, sentimientos de la humanidad, ya sean negativas o positivas, es lo que quiero pensar. ¿Por qué? Porque estos equinos han acumulado emociones negativas, tanto por la guerra, por el odio, por esas emociones tan fuertes, pero que están del lado negativo, o sea que pueden hacer daño. Estos equinos se han alimentado de esas energías. ¿De dónde salieron? No lo sabemos. ¿Qué están haciendo ahí? Se están alimentando de la energía de los humanos. Entonces directamente no los voy a poner al nivel de los cósmicos, porque no creo que sean tan fuertes de todos modos. Si bien están dentro de un plano bastante importante, quiero pensar que si salen a la realidad, un cósmico sí les da unas cuantas cachetadas. Además, estos equinos están básicamente formados por el sentimiento humano. Si no hubiera humanos que alimentaran a estos equinos, a estos caballos, técnicamente no existirían. Vámonos con Shilan, ya estamos casi terminando. Me da ganas de aventarlos al final y hablar directamente de estos dos. Me estaba yendo por orden, pero vamos a agarrar a Shilan y vamos a agarrar a Saikan y los vamos a colocar hasta el final. Vámonos corriendo entonces con Jailok. Este es un Adendei normal, porque tampoco es de la época titánica. Es una manta raya, es cháctica, tiene el poder de la electricidad. Desconocemos si en algún momento también se enfrentó a los abisales. No sé si sea un guardián del océano, no me parece. No tenemos algunas otras cartas donde nos explique o nos dé un poquito más de lore respecto a eso. Entonces, pues este sí lo voy a poner por aquí en la última escala. No creo que sea abisal, directamente no dice Adendei abisal. Entonces puede ser un habitante, un protector de los mares tal cual. No un guardián del océano como otros Adendeis, pero pues mantiene el equilibrio de los mares. Entonces lo vamos a dejar ahí. Bien, vámonos con Jacker, el favorito de muchos. Jacker es un lupino. Su energía original es feral, es un Adendei feral. Recordemos que los Adendeis ferales no tienen el control de una energía como tal, sino que lo feral simboliza esa fuerza primitiva, esa fuerza básica de un Adendei, de un animal, tanto en agilidad como en fuerza, como en resistencia al combatir, o incluso hasta velocidad. Una combinación, una ligera combinación de ahí de varios atributos, pero de manera física, o sea, más normal. Entonces Jacker es parte de los Adendeis lupinos. Parece ser que los lupinos conforman también manadas, a diferencia de otros Adendeis que parecen ser únicos. Aquí la cuestión es que en el lore, al menos de las ilustraciones de Guerra Roja, indican que Jacker no estaba
al 100% integrado a la manada a la que pertenecía. Los otros lupinos lo rechazaban porque parece ser que era uno de los Adendeis ferales más débiles de la manada. Entonces Jacker tuvo que alejarse de ese lugar, tuvo que alejarse de esa familia que él consideraba, y en las otras siguientes cartas, en las otras siguientes artes, nos demuestran cómo Jacker quedó solo. De hecho, hay una carta que se llama Jacker Soledad. Todo esto cambia cuando encuentra a Huehue. Huehue, como ya lo vimos anteriormente, es un Adendei úmico. Los Adendeis úmicos, por su energía, pueden controlar otras energías que existen en la naturaleza. Aquí lo interesante es que Huehue adoptó a Jacker como familia y de alguna manera le enseñó a controlar la energía cháctica. ¿Qué fue lo que pasó una vez tuvo ese entrenamiento con Huehue? Tuvimos a Jacker Trote Cháctico, que es la primera carta donde Jacker ya tiene esa habilidad, ya cambia su energía cháctica. Ya son con Jacker con sus marcas en su cuerpo que representan tanto a los lupinos como a la energía cháctica que ya está imbuida en su cuerpo. Así que la verdad eso se me hace muy bien. O sea, de ser un Adendei feral pasó a ser un Adendei que controla una energía. Lo voy a colocar al mismo nivel que su maestro, que Huehue. Conforme van avanzando las cartas, la última carta que tenemos de Jacker en esta expansión de Guerra Roja es Jacker Hogar, que llega a lo que parecen ser unas ruinas. Hay algunos que piensan que es el templo Yokoa, por lo cual entonces tomó como familia a los guerreros Yokoa, los encargados de proteger a los humanos que se dedicaron a proteger estos vastos lugares llenos de naturaleza en contra de lo que viene siendo la facción de Saikan. Entonces encontró su lugar, encontró su hogar en donde de verdad pertenecía, y ya transformado totalmente a ser un Adendei con control de la energía cháctica. Vamos con el segundo equino, Jimsa Voraz. Nada más escuchen lo que dice la descripción de su carta. Puñales, dagas, veneno y traición, un digno desayuno para este hambriento ser. Entonces más o menos nos podemos dar una idea de qué energías, de qué emociones y sentimientos se alimenta Jimsa en este plano morfeico. Yo los veo y son como si fueran los caballeros del apocalipsis, básicamente controlando todas estas emociones negativas. Lo que se me hace interesante es que pertenezcan a la energía feral. Tal vez porque no controlan una energía como tal, o sea, son solo equinos hechos de emociones, más que de una energía. Pero pues aquí tenemos a otro de esos dos equinos. Directamente lo voy a poner junto con Chakros de este lado. Vamos a subir esto un poquito porque se está quedando abajo. Y pues lo dejaríamos en esta posición, por el simple hecho, como ya mencionamos, de Chakros, de pertenecer al plano morfeico. Vamos con uno de mis Adendeis favoritos. Es Yogg. Yogg, directamente por ser abisal, lo vamos a poner en la S. No es cierto, lo vamos a poner en la A. No se puede equiparar a los Adendeis cósmicos. Además, ahí está Kuron, que hay una carta que incluso dice que los Adendeis abisales no lo pueden atacar. Entonces a los Adendeis cósmicos nadie se les iguala en poder, a excepción del Tarus, que ya hablamos de él. Pero bueno, vamos regresando con Yogg. Es uno de los abisales más poderosos, de los abisales más representativos, junto con Shugg. Y es átlico, a diferencia de Shugg, este Adendei es átlico. Sí tiene más la energía de los mares. Es un destructor de los mares, sin duda alguna. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que perdió la guerra contra los guardianes del océano y fue encerrado. Pero ya conocemos la historia. Saikan lo termina liberando junto con sus otros hermanos y ahora empieza a reinar la destrucción de nuevo en los mares. Estamos llegando con el tercer y último equino. Su caja de texto dice: cabalga el salvaje viento que arrastra la violencia y el terror. Sagal puede ser ese equino que se alimenta de la guerra, del odio, del combate, de toda esa violencia que produce todas esas acciones, esos eventos dentro de la humanidad. Entonces, vámonos para acá, junto con sus otros dos hermanos. Supongo que son hermanos estos tres caballos. Y pues nada que decir. Tiene bastante poder. Se encuentran dentro del plano morfeico.
Vamos a ver qué pasa, si en algún momento pueden liberarse. No sé si estén enjaulados o enclaustrados en ese lugar. Y no sé si Saikan los logra controlar a los 3 o liberarlos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Zenam es otro guardián de los océanos. Directamente lo voy a colocar aquí. Ahí disculpen, pero sí lo tengo que poner en esta posición, porque Zenam fue uno de los Adendeis guardianes que peleó mano a mano, hombro a hombro, junto con Rimir, junto con Nephthys. Entonces directamente debe de estar aquí. Además tiene bastante poder, es cháctico. Y si basamos sus habilidades en las cartas con el lore, el posible lore que pudiera tener, puede casi matar un abisal sin ningún problema. Entonces vamos a colocarlo ahí, es bastante fuerte y es un guardián oceánico. Ya casi para terminar tenemos a Xylit. Xylit lo voy a colocar en esta posición. ¿Por qué? Porque es un Adendei titánico, también es de la época de los dinosaurios. No tenemos mucho lore, sin embargo, igual si tomamos sus habilidades de cartas y las colocamos en un posible lore, pues parece ser que es un protector, el equivalente a un guardián, pero de la época de los dinosaurios. Xylit permite proteger a sus aliados titánicos solamente, a puros Adendeis dinosaurios. Entonces puede ser eso, como un soporte en guerras o batallas entre Adendeis titánicos, entre dinosaurios, en el cual Xylit utilizaría sus habilidades para proteger a sus compañeros. Sinagüe lo voy a colocar en la B sin duda alguna. En primer lugar porque es un Adendei demótico. Ya hemos estado hablando repetidamente de esa habilidad de poder controlar la realidad y la materia en sí mismo. Y si nos vamos e intentamos colocar la habilidad de su carta en el lore posible de este Adendei, ¿cómo se lo quieren imaginar? Están en una batalla, va Sinagüe volando, dice: mis compas están muriendo, pero tengo otros compas allá que están sanos y salvos, o al menos que pueden ayudar más. Y con un chasquido se teletransportan todos y cambian a todos de lugar. Entonces para mí esa habilidad es bastante poderosa. Está en la época de los dinosaurios. Parece ser que no sobrevivió a la época pues contemporánea. Entonces sí, no sé qué tan fuerte sería en la época actual, junto con los Adendeis ya contemporáneos que tenemos, como Shilan, como Misty incluso, como Ariam. Entonces lo vamos a dejar en esa posición. Zoaodon, en mi opinión personal, es un Adendei que está en medio. Es poderoso y no es tan poderoso como quisiera. Es un Adendei titánico también. Tiene el control ahí de lo que es la materia física, porque tiene la energía lítica. Puede proteger y al mismo tiempo hacer daño. Entonces, de igual manera como la mayoría de los titanes, pues no tenemos mucho lore, no podemos sacar muchas conclusiones. Pero al menos si nos basamos en su arte, en su posible tamaño o en sus habilidades moviéndolas de cartas a lore, pues podríamos decir que está ahí, en medio de todos. Y nos vamos con las últimas 3 cartas. Primeramente Zots. Zots lo voy a poner aquí, directo. Zots es un Adendei que está loco, técnicamente. Zots se alimenta de la energía de otros seres vivos, lo cual está prohibido para los Adendeis. No puedes absorber la energía de otro ser vivo. Sin embargo, Zots dice: a mí no me importa, no me metan en sus problemas. Incluso Zots fue uno de esos Adendeis que Saikan quiso ser, que quiso reclutar, pero al menos por el lore, por los artes y por los títulos de las cartas, parece ser que Zots le dijo: mira lagartijona, aquí sáquese usted, a mí no me importa su control con los humanos, yo puedo ir y cenármelos en la noche, así que no me importa lo que hagas. Tampoco parece ser que está del lado de Shilan. Es una Adendei neutral hasta cierto punto, neutral extraño, porque sí se come a la gente. No sé si se puede robar la energía de otros Adendeis tal cual, pero al menos en sus artes le está absorbiendo el alma a una persona. Entonces lo considero que es fuerte por eso. Fuerte también por el hecho de decirle a Saikan: sácate a tu casa, aquí no me estés molestando en mis cuevitas bien a gusto. Y pues bueno, lo vamos a dejar ahí. Esperemos que con un poco más de lore nos sigan desarrollando la historia y sepamos más de él. Pero por el momento ahí se queda. Y por último, ahora sí vamos con las últimas 2 cartas. Shilan. ¿Qué tan poderoso puede ser Shilan?
para que haya limitado a Aryam. Si bien podemos decir que Aryam es un Adendei niño, un Adendei pequeño, que a pesar de que tiene un poder inconmensurable, no sabe cómo utilizarlo y eso lo hace vulnerable hasta cierto punto. Aquí hay una duda existencial. Shylan encuentra a Aryam y Shylan limita el poder de Aryam. ¿Qué hubiera pasado si Saiken hubiera encontrado a Aryam en lugar de Shylan? ¿Saiken hubiera utilizado el poder de Aryam para dominar todo? ¿O lo hubiera eliminado por ver que era un posible riesgo a él, a sus planes? Esa es una duda existencial muy grande. Muy grande. En todo caso, ya sabemos cuál fue el desarrollo de la historia. Shylan escuchó el canto, esa llamada que atrae a los Adendeis. Llegó y también Aryam fue llamado por ese timbre, por esa comunicación universal entre los Adendeis. Y Shylan se da cuenta de las capacidades del poder de Aryam. ¿Y qué hace? Lo limita. Limita su poder para mantener un equilibrio según él. Y pues ya. Pero ¿qué tan poderoso debe de ser Shylan para hacer eso? Considero que si bien es un armadillo, y no había armadillos en la época de los dinosaurios, pero Shylan puede que tenga casi el conocimiento para estar rayando en una delgada línea entre los Adendeis más poderosos que hay y un Adendei cósmico. No sé si esté exagerando demasiado, puede que sí esté exagerando porque bueno, al momento de la Guerra Roja, Shylan no fue como que haya podido vencer a Saiken como tal, pero pues Saiken también encontró la forma de dominar todo el poder posible para poder afianzar ese dominio en el control mundial. Entonces vamos a colocar a Shylan en este punto junto con el Aryamcito. Y por último, el más odiado, el más aborrecido, el más desgraciado por mí, Saiken. De Saiken, yo creo que voy a hacer un video, dedicado a este lagartón, pero vámonos breves. Saiken tuvo la habilidad o al menos la curiosidad para ahondar más allá en la sabiduría, en el conocimiento de sus otros hermanos Adendeis. Investigó cómo funcionaban los Rods, investigó cómo funcionaban los Ixim. Logró atravesar el velo para llegar al plano morfeico, que no sé si todos los Adendeis puedan hacer eso. Hay algunos que ya viven ahí, pero yo no he visto ninguna otra referencia de que otro Adendei haya hecho lo mismo como Saiken. El caso es que a Saiken no le gustaba lo que los humanos estaban haciendo. Como contexto rápido, los Adendeis existen en el mundo para equilibrar todo, o sea, para mantener el equilibrio natural del planeta. Sin embargo, cuando la humanidad apareció, cuando alcanzó sus albores, cuando empezó su era de desarrollo, pues la humanidad empezó a destruir parte del ecosistema, utilizar recursos naturales para poder seguir progresando. A diferencia de los Adendeis, que no tienen necesidad absoluta para hacer eso, los humanos en su sociedad sí necesitaban utilizar recursos para seguir progresando pues sus ciudades, la sociedad tal cual. La cuestión es que a Saiken no le gustó porque para poder progresar tenían que destruir. Entonces fue con los otros Adendeis, les dijo: hey, ¿qué onda? Están destruyendo el planeta, se supone que nosotros somos los guardianes, vamos a detenerlos. Y Shylan le dijo que no. ¿Cuál fue la razón de Shylan? Porque se supone que hay una restricción entre Adendeis que no les permite interponerse en seres pensantes conscientes, en este caso el humano. No es lo mismo tal vez un animal que actúa por instinto, ya los seres humanos que tienen una conciencia parecida a la de los Adendeis, porque al final de cuentas los Adendeis, a pesar de que son representaciones de animales, son guardianes y tienen una conciencia para poder proteger el equilibrio del mundo. Pero los humanos a pesar de que son entidades sintientes y pensantes, pues requerían de explotar estos recursos naturales. A Saiken no le pareció la respuesta de Shylan y lo que hizo fue, pues, irse a hacer lo que él quería, básicamente. Entonces, Saiken tuvo que convencer o reclutar otros Adendeis que no estaban de acuerdo con el consejo de Shylan y los puso en su contra. Se hizo la Guerra Roja, la cual irónicamente devastó el planeta.
hubieron Adendeis que se tuvieron que sacrificar para generar nuevamente áreas de naturaleza y que el planeta no se extinguiera. Y Saikan junto con la nación utilizaron geodomos, unas cápsulas gigantes como escudos gigantes, para enclaustrar esas áreas verdes. Entonces, ¿qué les digo? Lo voy a poner directamente en la posición más alta sin que sea un Adendei cósmico, porque tampoco creo que le pueda vencer a un Adendei cósmico, al menos de momento. Si imaginamos que él puede llegar a controlar a los equinos a su voluntad, o sea, que los equinos hagan lo que él quieran, probablemente se esté acercando a un cósmico, porque ya es demasiado poder. Aunque es poder sobre la humanidad a final de cuentas, no sabemos qué tanto pueda repercutir entre los Adendeis. Pero pues, Saikan, gracias Saikan por la Guerra Roja, por destruir el planeta entero, por hacer que los Adendeis se tuvieran que sacrificar para que no se muriera el mundo. Y pues nada, por controlar a la humanidad, supongo. Entonces lo vamos a dejar en esta posición, en la posición A, junto con Airiam y Shinlen. Y estamos terminando lo que es el video. Esto es una opinión personal, ya saben. Creo que este video va a tardar un poquito incluso más que el primero. Espero que se lo hayan aventado hasta el final. Si ya están llegando hasta aquí, pónganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. ¿Alguno de sus Adendeis favoritos quedó en el lugar en el que querían que quedara? ¿O quedó más fuerte? ¿O quedó más débil aquí en el ranking? Pongan sus comentarios, sus opiniones y si quisieran ver alguna otra cosa más. Así que pues espero que les haya gustado. Si no les gustó, se aguanten, ¿no es cierto? Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en otro video. Recuerden, no dejen de combatir. Bye. El Saikan es malo.